¿Qué tal, amiguitos? Les voy a hacer otro video para hablarles de un tema que es muy complicado para la gente que habla y escribe en español. Generalmente trae muchos problemas y yo no entiendo por qué, porque es algo tan sencillo como la tildación. Sí, la tildación que nos vuelve locos, que no sabemos si lleva tilde esta palabra, si no lleva, y sin embargo es una de las cosas más sencillas de la lengua española. ¿Por qué digo que es una de las más sencillas? Porque hay otras cosas en nuestra lengua que son inexplicables, como por ejemplo la H, una letra sin sonido. ¿Por qué tenemos una letra sin sonido? Bueno, por cuestiones históricas que son largas de explicar. ¿Por qué tenemos varias letras que suenan iguales, como la G y la J, que suenan iguales en algunas ocasiones, suenan igual en algunas ocasiones? O tenemos la C y la Z, que suenan igual, o la C y la Z, que suenan igual, a la que se suma la S en América Latina. La B y la V, ¿no? Lo que nosotros llamamos la B corta, que suenan igual. ¿Para qué tenemos? Esas cosas son difíciles de explicar. Si yo tuviera que decirles qué palabras van con B corta y qué palabras van con B larga, sería un video de 1 hora y media, porque es casi caso por caso que hay que aprenderlos. No hay una explicación lógica de por qué una palabra lleva H, cuándo una palabra lleva H y cuándo no. En cambio, la tildación es una cuestión lógica, totalmente. No hay ningún capricho histórico ahí. Y además no hay reglas de acentuación, de tildación, sino una sola regla. Lo que hay son dos excepciones, que voy a explicar en otro video. En este voy a explicar la regla, las excepciones las dejamos para otro momento. Nosotros tenemos solamente una tilde que marca la sílaba tónica. Pero como ustedes saben, no todas las palabras llevan tilde, a pesar de que todas las palabras tienen sílaba tónica. Lo primero que hay que saber es que las palabras en español tienen un acento. Todas las palabras tienen un acento. Más allá de la tilde. ¿Qué significa el acento? Significa que una de las sílabas de la palabra es tónica. Tiene tono. Eso es lo que significa tónica, ¿sí? Eso no lo entienden muchos chicos. Me pasa con muchos alumnos que no identifican, no es que no saben si la palabra lleva o no lleva tilde, ni siquiera saben dónde lo llevaría si llevara. Quizá el chico escribe mesa y le pone tilde en la A. Es decir, que no solo no importa que no sabe que esa palabra no lleva tilde, pero ¿por qué se lo pone en la A? ¿No se da cuenta que está escribiendo mesa? No se da cuenta. Y eso me viene llamando la atención en los últimos años. Pero ¿no te das cuenta que pusiste telefonó? Le ponen tilde a la O final. Unas cosas muy raras porque no entienden lo que es el acento. Ya no es el problema la tilde, el problema es el acento, no entienden lo que es. Entonces hay que explicar primero eso. El acento es una sílaba en la que cambiamos el tono, lo levantamos un poco. No el volumen, sino el tono. El que sabe música un poquito sabe de qué estoy hablando, ¿no? Una cosa es el volumen y otra cosa es el tono. La sílaba tónica no es que la decimos más fuerte, sino que la decimos más alto, más alta, ¿sí? Por ejemplo, teléfono, ya que dije teléfono, no decimos teléfono, no es el volumen lo que subimos, sino que decimos teléfono. Levantamos una... como si tocáramos una tecla más arriba en el piano, ¿sí? Como si hiciéramos tan, 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 tan. Es el tono, es la nota lo que levantamos en esa sílaba. Si decimos teléfono, estamos acentuándolo mal. Si decimos teléfono, lo estamos acentuando mal. Si decimos teléfono, lo estamos acentuando mal en el habla, ¿sí? Todavía no pasamos a la escritura. En el habla. En el habla acentuamos las palabras. Decimos una de las sílabas más alta que las otras. ¿Cómo hacemos para transmitir eso en la grafía? ¿Cómo hacemos para escribir eso? Yo todos los años en el aula hago un experimento para que los chicos caigan en la cuenta de que tienen problemas para tildar, y
cuando quiero empezar con este tema les digo, bueno, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben leer? Obviamente los chicos dicen, sí, obvio, claro. Pero si yo les escribo una palabra en el pizarrón en español, ¿la saben leer? Sí. Pero no es una palabra difícil, ¿eh? Miren que no es una palabra difícil, una palabra rara, es una palabra sencilla. ¿La saben leer? Sí. Bueno, entonces yo agarro la tiza y les escribo esta palabra en el pizarrón. Y les digo, y les pregunto, bueno, a ver, ¿qué dice acá? Y ahí empiezan los problemas, porque un tercio del aula opina que acá dice tránsito, otro tercio del aula opina que acá dice transito, es decir, el verbo transitar, en primera persona, en presente, yo transito, y otro tercio opina que acá dice transitó, es decir, el verbo transitar, pero en tercera persona y en pretérito perfecto. Él transitó, ella transitó. Entonces, ¿qué hacemos? Porque acá dice una de esas tres palabras, no las tres. Y tampoco es opcional. Porque, repito, el español es muy claro en su grafía. La tildación es unívoca, no deja lugar a dudas. Si la palabra tiene tilde se dice de una manera y si no tiene tilde se dice de otra manera. No hay posibilidad de duda. Esto no lo tienen en inglés. Abro un pequeño paréntesis. En inglés no se puede predecir la pronunciación de una palabra. No hay regla alguna de acentuación. Por eso, ni de escritura en general, por eso los yanquis estudian deletreo y tienen hasta campeonatos de deletreo, hasta incluso en la universidad, ¿sí? Ustedes lo habrán visto en las películas, el famoso spell, que vos sepas pronunciar una palabra y que vos seas un gran lector y una persona con nivel incluso universitario, no significa que sepas escribir las palabras sencillas, sino si la palabra no la aprendiste a escribir una por una, no sabes cómo se escribe, porque no se puede predecir la escritura por la pronunciación en inglés. En español no nos pasa nada de eso. Sería absurdo una competencia de deletreo en español, más allá de la C y la Z, la J y la G, la H, la no H. Más allá de eso sería absurdo un campeonato de deletreo en español, porque las palabras se escriben como se dicen. Y con la tildación lo mismo, ¿sí? Entonces, acá dice o tránsito, o transito, o transitó. No puede decir las tres, ni es opcional. ¿Cómo sabemos si es tránsito, transito o transitó si la palabra no tiene tilde? Si tiene tilde es fácil. ¿Qué sílaba se acentúa? Y la que está tildada. Y si no tiene tilde, ¿cuál es la sílaba que se acentúa? Bueno, esto es muy sencillo, muchachos, amigos. Lo primero que hay que saber es que la inmensa mayoría de las palabras en español son graves. ¿Qué significa eso, por si no lo recuerdan? Hay tres clases de palabras en español según su acentuación: las agudas, las graves y las esdrújulas. Las agudas son las que se acentúan al final, por ejemplo, pared, por ejemplo, transitó. Las graves son las que se acentúan en la anteúltima, en la penúltima, por ejemplo, cama, mesa. Y las esdrújulas son las que se acentúan en la antepenúltima, por ejemplo, tránsito, por ejemplo, esdrújula, por ejemplo, estúpido, qué sé yo. ¿Sí? Esas son las tres clases de palabras según la acentuación. Les decía, la inmensa mayoría de las palabras en español son graves. Si yo a ustedes les digo ya, en el aula lo hago, ¿no? Les digo ya, díganme todas las palabras que se les ocurra, sin ningún tipo de filtro, sin ninguna otra cosa que pensar. Las palabras, los nombres de las cosas que tienen ustedes alrededor, van a empezar a decir libro, compu, impresora,
nene, casa, auto, perro, gato, mesa, silla, y van a ver que son todas graves. De 100 palabras en español que digas al azar, al menos 80 o 90 van a ser graves. Y no solo eso. Si decís 100 palabras al azar en español, esas 80 van a ser graves y van a terminar en vocal, en N o en S. Y ahí está el corazón del asunto. ¿Por qué van a terminar en vocal, en N o en S? Bueno, primero porque la mayoría de los sustantivos en español terminan en vocal, ¿sí? Casa, nene, silla, mesa, auto, perro, gato, terminan con una vocal. Si a esos sustantivos le sumamos sus propios plurales, entonces tenemos exactamente la misma cantidad de palabras terminadas en S. Casas, sillas, mesas, nenes, autos, ¿sí? Que como vemos siguen siendo graves. Casa, casas, las dos son graves. ¿Y la N por qué? Bueno, la N por los verbos en plural. Juancito come, Juancito y su hermano comen, ¿sí? Él tiene, ellos tienen. Ella viene, ellos vienen, ¿sí? Es decir, o termina en vocal o termina en N, los verbos. Y con los sustantivos y los plurales tenemos lo mismo, pero con la S. Entonces, en resumen, la inmensa mayoría de las palabras en español terminan en vocal, en N o en S y son graves. Es decir, su acento está en la penúltima sílaba. Esas palabras, vamos a llamarlas entre comillas palabras normales, las palabras más habituales del español, no llevan ningún tipo de tilde. Ustedes supongo que saben escribir casa, mesa, silla, nene, auto, perro, gato, y nunca le habrán puesto una tilde, ni se la van a poner, ni la van a ver con tilde en ningún lado. No son palabras en las que la gente suele cometer errores, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso. Las palabras sin tilde que terminan en vocal, en N o en S, son graves. Las palabras sin tilde que terminan en vocal, en N o en S, son graves. Y ya está. Es eso. ¿Qué dice acá entonces? Transito, por supuesto. ¿Por qué? Porque termina en vocal y no tiene tilde. Y entonces es grave. Como mesa, como silla, como perro. Lo que dice acá es transito. Es decir, el presente del verbo transitar. Yo transito. Bien, profe, las palabras que terminan en vocal, en N o en S son graves. Siempre que no tengan tilde. Y las que terminan en otra letra, bueno, pensemos. Pared, reloj. Esas sí no te salen al toque, ¿no? Decime 10 palabras que no terminen en vocal, en N o en S. Claro, como las otras son la mayoría, esta te va a costar más. Pero tampoco las vas a ir diciendo. Celular, ¿sí? Bien, ahí tenemos palabras que no terminan, que terminan en letras distintas de vocal, N o S. Y bien, ¿qué son? Agudas. Repitamos. Pared. Reloj. Celular. Como ustedes pueden ver, están acentuadas al final, ¿sí? En la última sílaba. Ahí está, ahí terminamos la regla, muchachos. Las palabras sin tilde que terminan en vocal, en N o en S, son graves. Las que terminan en cualquier otra letra son agudas. Entonces, acá puede decir transitó. No, si termina en vocal, es grave. Acá dice transito. Ay, pero profe, yo quise poner transitó. Y bueno, ¿y qué tiene que poner? La tilde, amigo. En la O final, ¿sí? Estás poniendo el transito y vos quisiste poner el transitó. Bueno, tenés que poner la tilde en la O, ¿sí? Lo repito, las palabras sin tilde que terminan en vocal, en N o en S, son graves. Casa, mesa, silla, nene, perro, auto. Las que terminan en cualquier otra letra son agudas. Cualquier otra letra.
¿Eso qué significa? Significa que las palabras que no pertenecen a ninguno de estos dos grupos llevan tilde. Así de simple. Por pura lógica. ¿Sí? Si yo quiero escribir, este es el error más común en los textos de los alumnos y de los adultos también. Si yo quiero escribir mato, cuando los chicos me escriben sus cuentos, ¿no? Y me ponen, entro a mi casa, agarro un cuchillo y mato a mi esposa. Bien. ¿Por qué mataste a tu esposa? No, profe, yo no, él. ¿Cómo él? Si acá pusiste, entro a mi casa, agarro el cuchillo y mato a mi esposa. No, profe, entró a mi casa, agarró un cuchillo y mató a mi esposa. Bueno, pero vos estás poniendo entro, agarro y mato. Y el pibe empieza a abrir los ojos porque él no se daba cuenta que estaba escribiendo en presente y en primera persona. Él creía que estaba escribiendo en tercera persona y en pasado. Él está en su mundo donde no existen las tildes, entonces él ve lo que le parece que ve. ¿Por qué sin tilde dice entro? Porque termina en vocal. ¿Por qué sin tilde dice mato? Porque termina en vocal. ¿Por qué sin tilde dice agarro? Porque termina en vocal. ¿Sí? Las palabras sin tilde que terminan en vocal, en N y en S, son graves. Entro, agarro, mato. Ay, no, profe, yo quise poner entró, agarró, mató. Y entonces lleva tilde, por supuesto. ¿Sí? En textos que estoy leyendo de ustedes, ¿sí? Dice, por ejemplo, cuando estamos leyendo It en la escuela, ¿no? Y cuando los chicos, los bullies, atacan a Ben Hanscom, que lo tiene que contar Ben en la consigna, ¿no? Ben tiene que contar cómo lo atacaron los grandotes y lo lastimaron. Entonces dice, me agarró Henry Bowers y me llevó contra una baranda que había ahí en el pueblo. Entonces me quito la remera y me corto la panza. ¿Sí? Y yo les subrayo y les pongo, ¿cómo ven? Él mismo se quita la remera y se corta la panza. ¿Sí? Claro, lo que ellos quisieron poner es me quitó la remera y me cortó la panza. De pronto es Ben el que lo está haciendo en el texto. ¿Sí? Entonces, ese es el problema de la tildación. Yo entiendo que usamos las redes sociales y los celulares y no estamos acostumbrados a poner la tilde. Yo sí, pero además los teclados son predictivos y la pone sola. Pero bueno, la gente no sé por qué no pone las tildes en el celular y entonces se desacostumbró y no se da cuenta cuando está poniendo otra cosa. Eso es lo grave. Porque una palabra que está mal escrita es una palabra que no existe en el mejor de los casos, pero es una palabra que sí existe en el peor de los casos y que no es la que vos querías escribir. ¿Sí? Más grave que escribir una palabra que no existe es escribir otra que no es la que vos querías poner. ¿Sí? Entro a mi casa, agarro un cuchillo y mato a mi esposa. ¿Sí? Me quito la remera y me corto la panza. Cuando el chico quiso poner me quitó la remera y me cortó la panza. Redondeo entonces. Las palabras sin tilde que terminan en vocal, en N o en S, son graves. Las que terminan en cualquier otra letra son agudas. Y las que no entran en ninguno de estos dos grupos llevan tilde. Es decir, las agudas que terminan en vocal, en N o en S, las graves que terminan en cualquier otra letra y todas las esdrújulas que no entran en ninguno de los dos grupos. ¿Sí? Así de sencillo, amigos. Bueno, espero que les sirva y repito, dejo para otros videos lo que es las dos grandes excepciones a lo que acabo de explicar y que sí son temas un poquito más complejos, porque ustedes, los que sean más inteligentes de todos ustedes, ya estarán pensando, pero pará, la palabra salía, verbos como salía, tenía, podía, son palabras graves y terminan en vocal, pero llevan tilde. ¿Por qué?
rompe la regla que acaba de decir anteojudo. Y sí, esas son las excepciones porque es el problema de los diptongos, que también es lógico y también es fácil, pero lo voy a explicar en otro video. Y esa es una de las excepciones. Y la otra es el mundo de los monosílabos. ¿Por qué algunos monosílabos llevan tilde y otros no? ¿Para qué sirve si la palabra tiene una sola sílaba? ¿Por qué lo voy a tildar? Bueno, eso lo dejamos para otro momento. Por ahora esto, y espero que les sirva.